A propósito de lo que hemos estado viendo, vamos a ampliar un poco más pues el detalle del análisis de para qué sirven las cumbres. A propósito, tiene un nombre bastante rimbombante, ¿no? Gobernabilidad democrática frente a la corrupción, el que se va a desarrollar en esta oportunidad en nuestra capital. Tenemos un invitado al respecto. Sí, pero lo que sí yo quería hablar es que efectivamente esta cumbre es importante. ¿Por qué? Porque se va a hablar sobre corrupción y sobre gobernanza. Y eso hay que enmarcarlo, porque estamos en una situación en nuestro país en que el presidente, Pedro Pablo Kuczynski, se celebra precisamente en ese marco. Tenemos nuevo presidente y Latinoamérica está inmersa en procesos en el tema Lavallato. Así que, ¿qué de concreto vamos a sacar en esta cumbre? Eso es de lo que vamos a hablar. Tenemos como invitado pues a Francesco Tucci. Él es internacionalista, experto en estos temas, y en principio ya conversábamos cuando estábamos viendo pues el informe que muchas veces estas cumbres han sido meramente propositivas, pero no se cae en acuerdos consensuados que sean realmente palpables y que la población pueda ver como que resultado de esta reunión tan bonita, ¿no? De tantos jefes de Estado, mandatarios, representantes de tantos países. ¿Qué es lo que debe aterrizar? Con un título como este al menos, que es bastante ambicioso. Buen día. Buenos días. Bien, el tema es esto. Efectivamente se han organizado muchas cumbres y no necesariamente estas han terminado con acuerdos o con logros tangibles, por lo menos desde el punto de vista oficial. Pero hay que tener en cuenta un dato muy importante. Es decir, que lo que importa de veras es la reunión de los mandatarios y de las delegaciones de alto nivel que van enfrentando temas muy importantes como el tema de la corrupción, que hemos visto ser fundamental en América Latina, y se puede determinar de esta manera una convergencia de la agenda internacional sobre estos temas y ver también la voluntad política que hay. No necesariamente, entonces, veremos una declaración conjunta. Eso no ha pasado en las últimas dos cumbres de las Américas. No va a Me refiero, es difícil, no va a haber, no creo. Sobre todo por el tema también de Venezuela, que será un tema incómodo por lo que ha pasado, ¿no? Que Maduro no va a venir, que es un... Va a venir, no va a venir, yo no creo que venga, sinceramente. Bueno, ya deslizó de que no le interesa venir, que al parecer no es atractivo pues esta organización de cumbre. Claro, el problema es que con la desinvitación, entre comillas, se ofreció la posibilidad a Maduro de cobrar importancia en el tema de la cumbre que se estaba organizando. Pero para cobrar una importancia muy específica para él a nivel político. Claro, ¿no? Se trata de una importancia política. Claro, pero acá hay otro tema y es importantísimo, que es, estamos en pleno tema de corrupción. Brasil acaba de, en Brasil se acaba de entregar Lula y el mismo Michel Temer es un hombre muy controversial a nivel de corrupción. Altamente cuestionado. ¿Va a venir él a representar a Brasil, a hablar de corrupción aquí a la cumbre que va a hablar de corrupción? Es decir, ¿eso va a pasar? Es probable. Es probable. Probable. Entonces, ¿cómo sacar términos concretos de un tema de corrupción? Hay que tener en cuenta otro tema importante, ¿no? Este año es fundamental por América Latina, porque tenemos varios procesos electorales. Entonces, probablemente tendremos cambios en los ejecutivos. Miren, hemos visto ya la elección en Chile. Faltan 6 procesos electorales. ¿Qué falta? Costa Rica, Brasil, México, Colombia, Paraguay y Venezuela, supuestamente, ¿no? Entonces es un año muy importante. Tenemos que ver lo que se logrará. Otro tema esencial, yo diría, es el primer viaje del presidente norteamericano. Donald Trump por primera vez viajará a América Latina. Eso es un tema que tenemos que considerar, porque su ausencia hubiera significado prácticamente el desinterés. Ahora, es bastante auspicioso en todo caso pues que Donald Trump asista a una cumbre, un foro pues no solamente de la zona de América, sino pues que en definitiva muestra un tipo de interés de tender puentes con países latinoamericanos que digamos ha habido pues muchísimos roces al inicio de su gestión. Es saludable dentro de todo, puede conseguirse de repente cosas que sean meramente tangibles. Bueno, sí, y sería estratégica su presencia, ¿no? Será estratégica, sobre todo teniendo en cuenta que él comenzó una guerra comercial con China y tenemos que acordarnos que China es un socio fundamental por varios países, ¿no?, latinoamericanos. Si me permite, hablando justamente de Trump, tenemos una última hora de CNN en español que dice que Trump no asistirá a la Cumbre de las Américas, ni a Bogotá.
ni ir a Bogotá. Entonces, ¿eso No, cómo cambia? eso va a restar Claro, ¿cómo va a cambiar? la ausencia, porque antes se declaró que Trump iba a participar a la cumbre y después habría hecho un viaje a Colombia. ¿Esto se puede considerar como un desplante, un desinterés con Sí, las relaciones sin duda. propias latinoamericanas? Con todo Latinoamérica. Se puede leer de esta forma, porque él, cuando se interesaba de América Latina, tenía su foco principal en el tema del muro con México. Exacto. El muro fronterizo. Eso es su ¿Puede interés haber principal, inmigración. alguna proposición que se haga dentro? Porque se toman consensos, sabemos, ¿no? Es un foro que se reúne, se toma consensos en los cuales pues, se determina, de acuerdo al tema, en este caso de corrupción, Claro. puntos muy importantes que puedan servir de derrotero para las naciones. Eso sí. En el ámbito civil. Sí. Ahora, dentro de ello, ¿se afecta con la ausencia ahora de Donald Trump? Es una señal política Es una fuerte. política muy fuerte. Porque si vamos a considerar cómo comenzaron las cumbres de las Américas. En el 94, ¿verdad? 1994, y el anfitrión en Estados Unidos fue el presidente Bill Clinton. Ajá. Fue Estados Unidos a propiciar las cumbres. Entonces, nos damos cuenta de cómo ha cambiado también esta herramienta que tiene el auspicio de la OEA. Y la mirada está yendo La más agenda. para América, Latinoamérica, Pero- que el mismo Está norte. moviendo. Pero claro. si me permiten, también no es un derrotero para Donald Trump, porque sin duda él está muy golpeado de alguna manera y tiene muy mala imagen precisamente por el muro que quiere construir en México. Y de alguna manera agredir a México es agredir a toda Latinoamérica porque tenemos una realidad muy parecida. Entonces, más bien venir a la Cumbre de las Américas no era buscar de alguna manera, entre comillas, ya aliados o de alguna manera bajar el humor de los otros países latinoamericanos. El problema de Trump es que ahora tiene que cumplir sus promesas electorales. Entonces, para cumplir, necesita también fortalecer su imagen en la opinión pública estadounidense. ¿Qué hubiera pasado con su presencia y la presencia del presidente Peña Nieto? Sería incómodo, por ejemplo. Así como por una eventual presencia de Maduro. Entonces podemos especular, ¿no?, que el presidente norteamericano, para evitar algunas Claro. situaciones incómodas, ¿no? Claro, un encuentro No entre quiero Trump y participar. Nieto hubiera sido un flashazo y hubiera quebrado todo lo que era la cumbre. Podría ser, ¿no? Ahora, señor Tucci, ¿qué forma tiene esa cumbre de aterrizar pues, en la situación, en el día a día de las poblaciones o las naciones que están participando pues, como invitados, esas 35 naciones? Claro, en 2 días no es que se soluciona el problema de la corrupción. Pero como he dicho, lo que tenemos que analizar y ver en estas cumbres en general es la posibilidad de dialogar, sobre todo de las delegaciones. Las reuniones de los técnicos, eso es muy importante. Eso va a determinar un acercamiento. ¿Podría estructurarse un esquema de exactamente. lucha contra la corrupción, Claro. tomando en cuenta que también tenemos pues, Es un problema común. Exacto, es un problema común y casos específicos Claro. también compartidos, el caso Lavallato. Claro, por eso, como he dicho antes, ¿Y qué- se podría determinar una convergencia en la agenda de temas relacionados a la lucha a la corrupción. Entonces, ¿Y es cuáles? posible que Eso veamos sería puntuales. un logro importante. ¿Y cuáles? ¿Qué temas colaterales? Por ejemplo, en las cumbres pasadas hubo mucha voluntad del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, pero eso Claro. era cuando estaba Obama y los Castros. Claro. Trump obviamente tiene otro tipo de voluntades, pero digamos, entre otros países hay otro tipo de voluntades para llegar a otro tipo de convenios, para seguir avanzando. Lamentablemente hay un fraccionamiento muy fuerte entre los países de la OEA también. Hay que ver también cómo van a reaccionar los países miembros del ALBA que apoyan Venezuela, por ejemplo. Nos damos cuenta que hay un fraccionamiento fuerte. Entonces, la ausencia de Estados Unidos efectivamente va a restar no solo la importancia, sino la posibilidad de lograr algo importante a nivel de acuerdos en lo inmediato. Eso seguramente. No solamente Entonces, va a perder peso. Sí, va a perder peso, porque es el actor hemisférico de peso, es el peso pesado del Digamos que hemisferio. tendría que ser el invitado que no tenía que faltar. Exactamente. Le agradecemos mucho, internacionalista Francesco Tucci, por habernos acompañado esta mañana. Nosotros vamos a seguir también en estudios hablando sobre este tema. Así es. Carla. Y lo esperamos luego para seguir conversando, para ver los resultados de Es lo que va a esta haber. cumbre.